José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? Hemos llegado al fin, hermano y hermana, de lo que son las enseñanzas, las 7 parábolas específicamente, que compone, hermano, la tercera de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo, hermano, diera durante su ministerio. Y pues hemos venido, hermano, aprendiendo a través de estas parábolas que hay verdades, que habrían acontecimientos dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, que no parecerían, hermano, normales, que no parecerían lógicas, pero por eso el Señor en cada una de esas parábolas nos enseñó de que, hermano, habría dentro de su pueblo contaminación, que había dentro de su pueblo, hermano, una mezcla, o al menos eso trataría el imperio de la oscuridad de Satanás, de confundir, hermano, la palabra, la enseñanza, la doctrina, que habría, hermano, fruto de la predicación de la palabra en un porcentaje muy poco, muy bajo con respecto a las personas que lo recibirían. Para que cuando sucedieran esas cosas, escándalos, hermano, piedras de tropiezo, estuviéramos entre falsos hermanos, entre falsos predicadores, que oyéramos de falsas enseñanzas, entonces, hermano, estuviésemos ya percibidos que nuestro Señor Jesucristo ya lo había anticipado. Y ahora, hermano, sucede algo. El Señor va a finalizar esta predicación, esta enseñanza, y al terminar dice que el Señor se fue. Se fue ya, hermano, como que, vamos a decirlo, cierra, hermano, esa serie de enseñanzas a través de parábolas, en las cuales pues explicó a sus discípulos. Ahora el Señor dice que, hermano, habiendo terminado el Señor, dice que se fue de ahí. Y dice que se fue a su tierra. No dice a dónde, ¿verdad? Porque recuerde que el Señor Jesús nació en Belén. Pero sin embargo, hermano, el Señor se crió en Nazaret. Por eso es que le llamaban Nazareno. Y Nazaret estaba en la región de Galilea. Por eso también le llamaban el Galileo. Entonces aquí, hermano, San Mateo omite la ciudad hacia donde el Señor se fue, pero lógicamente se está refiriendo a Nazaret, donde él fue criado, donde él se dio a conocer. Ahí dice que, hermano, regresó el Señor y dice que llegó a la sinagoga de ellos. Es interesante, ¿verdad, hermano? Porque a pesar de que había y hay un rechazo, hermano, pero fuerte, de parte de los dirigentes religiosos en ese tiempo, hermano. Sin embargo, cuando el Señor llegaba, le daban el espacio, el tiempo para que él, hermano, hablara. Y lógicamente que ellos no lo hacían porque querían aprender, sino que lo hacían porque dice la palabra, hermano, que querían ver cómo lo agarraban en alguna palabra para acusarlo, para matarlo. Y por eso cuantas veces tenían oportunidad de escucharlo, de buena gana lo escuchaban, pero, hermano, con la intención maliciosa de que, hermano, cuando él dijera algo indebido, ahí ellos iban, hermano, entonces a tomar acción para, hermano, atacarlo. Sin embargo, pues usted sabe, hermano, nunca pudieron agarrarlo. Tuvieron que pagar falsos testigos. Tuvieron que, hermano, inventar cosas que él no dijo para entonces, hermano, lograr su propósito de, hermano, quitarlo de su camino.
Y por eso, hermano, le digo, se hace interesante, curioso, de que aún, hermano, al predicador de ese entonces, al maestro o fariseo, hermano, que le iba a tocar la enseñanza, inmediatamente decía: no, usted no, ahí está Jesús, pasémoslo para que hable, dejémoslo que hable para ver en qué lo agarramos. Por eso es que dice ahí, y dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Pero siempre, hermano, a ellos, no, a estos dirigentes religiosos, nunca les salía nada, porque mientras ellos querían, hermano, hacerle daño al Señor, mientras ellos querían, hermano, ver cómo lo destruían, cada vez dice que la gente creía más en él. Cada vez. Y es porque, hermano, para creer en Dios, hermano, solo bastaba escucharlo hablar a Dios. Solo eso bastaba. Que usted ve, hermano, como él con su poder, algunos les decía: ven y sígueme, y le seguían inmediatamente, dejándolo todo. A otros los salvaba, a otros, hermano, a través de milagros, los hermanos los hacía entender de su poder, los hacía admirarse de su poder. Y la gente al escucharlo, dice, se admiraba. Y la gente comentaba y decía: es que este hombre habla muy diferente a los demás, porque él habla como quien tiene autoridad y no habla como los escribas y los fariseos, porque el mismo pueblo sabían que eran gente hipócrita. Fíjense. Y entonces cuando lo escuchaban a él, y ellos esperando, hermano, que dijera algo malo, la gente se estaba, hermano, bendiciendo, llenando de la palabra de Dios. Y entonces la gente que acudía a la sinagoga, dice, hermano, que al escucharlo, dice que se maravillaban. Porque no solamente, hermano, él hablaba cosas bellas, hermosas, porque no solamente exhortaba, hermano, sino que también daba palabras de aliento, pero también hacía milagros. Y recuérdese, hermano, que llega un momento en que la misma gente, los mismos líderes religiosos decían: cuando venga el Mesías, porque claro, no lo recibieron como el Mesías, aunque era el Mesías, no lo recibieron. Ellos decían: cuando venga el Mesías, hará más señales que las que éste hace. Pero otros decían: ¿podrá alguno hacer más señales que las que éste hace? Porque eran muchas las señales, hermano. Entonces los incrédulos decían: no, cuando el Mesías venga va a hacer cosas mejores. Pero recuerde que en la mente de todos los judíos, hermano, malos, por así decirlo, incrédulos, estaba, hermano, el concepto erróneo. O sea, ellos decían: nuestro Mesías va a venir, va a establecer su reino y nos va a librar del yugo de la esclavitud romana. Eso pensaban ellos. Porque ellos pensaban, hermano, en una manera carnal y no espiritual. Y por eso el Señor, hermano, él tuvo que hablarlo muchas veces. Y él decía: no, mi reino no es de este mundo, mi reino es de otro mundo. Yo soy rey de un reino que no es de este mundo. Porque en ese entonces él no había establecido ni iba a establecer su reino milenial, sino que había venido a establecer el reino, hermano, de Dios aquí a la tierra. Eso había venido. Y entonces, hermano, el Señor hacía milagros no para que creyeran en él, sino porque dice que tenía misericordia de las personas. Por eso lo hacía el Señor. No porque voy a hacer este milagro para que me crean, no. Aunque, hermano, la gente al ver los milagros creía en él, pero él no hacía milagros para que creyeran en él, sino, pues repito, porque tenía misericordia, porque basados en la palabra profética acerca de él, todo eso se hablaba, que cuando él apareciera, él iba a librar de las cárceles a los oprimidos por Satanás, iba a sanar a los enfermos, iba a traer el año agradable a los pobres, o sea, el evangelio. Entonces él vino a cumplir, hermano, firmemente, fielmente esa palabra. Pero entonces, ¿qué sucede, hermano? Dice que se admiraban de la enseñanza, de la sabiduría y de sus milagros. Pero aquí viene, hay un grupo, hermano, de gente que no,
que aunque miraban milagros, que aunque escuchaban que hablaba con sabiduría, mientras más le escuchaban, menos creían en él. Menos. Y es que, hermano, el hombre está tan prejuiciado. Quizás, hermano, el hombre religioso está más prejuiciado que cualquier otro ser humano. Porque cuando, hermano, se habla de las cosas espirituales, el hombre religioso quiere ver, quiere tener una explicación de las cosas espirituales con cosas humanas, terrenas. Y no puede que a través de algo humano, algo terrenal, se pueda mostrar una grandeza espiritual, en el caso del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, hermano, como él estaba en su ciudad donde había sido criado, entonces, hermano, recuérdese que el Señor venía de una familia pobre, humilde. El ser carpintero, como lo era el padrastro de nuestro Señor Jesucristo, era un sinónimo, hermano, de una familia pobre, que no tenía la capacidad de cursar estudios, hermano, académicos. No tenían la oportunidad. Y eso igual, hermano, bueno, de hecho, dicen que el estudio es un derecho del niño. Pero hay lugares donde, hermano, el estudio no es un derecho, sino, hermano, es voy a decir, un lujo. Porque continúan sus estudios superiores solamente aquellos que puedan, hermano, canjearse, pagarse esos estudios que muchas veces son carísimos. Y por eso el joven, el que es pobre, el que viene de una familia pobre y humilde, hermano, se estanca o deja de estudiar o tiene que trabajar para poder estudiar y costearse sus estudios. Entonces, hablando de, hermano, de una familia, de un carpintero, lógicamente, hermano, se está hablando de una gente, de una familia pobre. Y acuérdense que, hermano, a los pobres en aquel tiempo, hermano, eran considerados gente indeseable. Porque los religiosos consideraban la pobreza como una maldición de Dios. Entonces, ser pobre, hermano, para los ricos, para los religiosos, hermano, venía a ser como una maldición de Dios. Entonces viene el Señor y nace en una familia pobre. Pobre. Lo vieron crecer, aunque la Biblia, la palabra de Dios, hermano, no habla mucho, bueno, casi nada habla de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, excepto Lucas, San Lucas. Cuando él menciona, hermano, aquel acontecimiento, aquel suceso, cuando el niño Jesús, nuestro rey, tenía 12 años y sus padres habían venido a adorar a Jerusalén y ahí el niño se les perdió porque ellos habían venido a adorar, y entonces cuando lo buscaron, después de ciertos días, dice que lo encontraron en el templo, conversando, platicando, enseñándoles a los doctores de la ley, donde se estaban admirando de ver la sabiduría de ese niño, pero ellos ignoraban que era hijo de un carpintero. Pero lo fueron conociendo como el hijo o los hijos del carpintero, porque mire, si usted lee, voy a hacer un paréntesis aquí, pero si usted lee en el versículo 55, allí se dan los nombres de los hermanos carnales o medios hermanos carnales de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese, si usted sabe que el catolicismo romano, para mantener sus falsas enseñanzas de que María, hermano, fue virgen antes y después de concebir a nuestro Señor Jesucristo, ellos, hermano, inventando este dogma, le llaman a ellos, pero eso es una mentira. Entonces ellos dicen de que María no tuvo más hijos, sino solamente al Señor. Sin embargo, aquí San Mateo nos da los nombres de sus hermanos. Y menciona, aunque no menciona los nombres, dice claramente, hermano, que ahí está, dice, no, aquí no menciona a las hermanas, pero menciona a la María y sus hermanos. Lógicamente, el Señor tenía hermanas. Entonces, hermano, ahí vemos, hermano, cómo el hombre religioso
es capaz, hermano, de anular, de negar la misma palabra con tal de establecer sus falsas enseñanzas para hacerle creer a la gente otra cosa. Porque la Biblia enseña que María, después que concibió al Señor Jesús, se casó con José, tuvo hijos, y ahí están los nombres de ellos. Ahí están los nombres. Ahora, el ser madre, el ser esposa, le quita a María, hermano, lo santo. Una pregunta. ¿Le quita a María ser santa porque tuvo hijos, porque fue mujer, sí o no? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Como le digo, el problema es ese, que ellos mantienen como una enseñanza radical del catolicismo romano que María fue virgen antes y después de nacido nuestro Señor Jesucristo. Lo cual, vuelvo a decir, es una mentira. Cierro el paréntesis. Pero entonces, hermano, la gente conoció a la familia del Señor. Ellos convivían como pobres, convivían allí en usted sabe, hermano, que las aldeas, los pueblecitos son pequeños y generalmente en los pueblos, hermano, hermana, a casi toda la gente se conoce, ¿verdad? A casi toda la gente. Toda la gente se conoce, toda la gente sabe lo que sucede en el pueblo, porque son pequeños los lugares, son pequeños. Entonces, hermano, no era difícil saber acerca de la familia de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí estaban, convivían con la gente, iban a comprar donde la gente iba, comentaban lo que la gente comentaba, hermano, daban sus opiniones, y ahí la gente estaba viendo, hermano, a la familia y al Señor crecer. Entonces, muchas veces, hermano, cuando vivimos cerca de las personas, por vivir tan cerca, muchas veces no reconocemos en las personas los dotes espirituales que Dios les ha dado, o dones espirituales que Dios les ha dado. Y quizás una hermana en la iglesia puede ser reconocida, puede ser, hermano, respetada, mas quizás en su casa hasta malos apodos le dicen, ¿verdad? Y quizás algún hermano en la iglesia tiene privilegios y es respetado y reconocido, y en su casa puede ser, hermano, que hasta le falten al respeto. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. De que aunque el Señor mostraba su poder, que aunque había crecido con muchos de ellos, lo habían conocido muchos de ellos, ahora Él mostraba su poder, su sabiduría, mas para ellos era difícil aceptar que un hijo de un carpintero supiese más que los doctores de la ley. Por eso fíjese, hermano, volviendo, no es que tenga algo contra el catolicismo romano, pero fíjese, hermano, cómo le digo yo, hermano, la religiosidad nos envenena. Porque la religiosidad nos hace, hermano, colocar la relación con Dios, la religión, hermano, como si fuera una posición social, una esfera social, donde dentro del cristianismo o dentro de la religión misma hay esferas sociales. Y hay iglesias para pobres, y hay iglesias para clase media, y hay iglesias para millonarios. Mira, hay iglesias donde si usted va, no lo van a recibir, porque son iglesias de millonarios. Son iglesias de millonarios. Hay iglesias donde, hermano, la misma gente dice: yo voy a tal iglesia porque esa es la iglesia que me pertenece, porque yo soy de clase media y ahí me toca ir. Ya va con el prejuicio, hermano, la gente, de que va a ir a buscar de Dios a donde socialmente, a donde de acuerdo a su posición social, a su sabiduría, a su conocimiento, le pertenece. Entonces viene, aparece, hermano, alguien que no estudió, aparece alguien, un hijo de un carpintero, hablando grandezas, haciendo milagros y maravillas. Entonces, hermano, aunque la mayoría de la gente se admiraba y creía en él, los religiosos, hermano, se escandalizaban. Y decían: ¿cómo es posible? Decían. ¿De dónde? Versículo 54.
parte final. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Dónde los aprendió? ¿Dónde aprendió esa doctrina? ¿Dónde aprendió esa filosofía? ¿A dónde aprendió esa disciplina? Porque que nosotros sepamos, no estudió. Entonces, por eso le digo, hablando del catolicismo romano, que la gente dice, ¿cómo es posible que un pastor, que a veces ni han estudiado, sepa más que el padrecito de la parroquia? Si el padrecito estudió 10 años en Italia, en Europa, si el padrecito estudió aquí, porque mire, ser sacerdote es una opción de profesión. Entonces es la gente, hermano, bueno, muchas veces la familia, ¿verdad? Quiere que en la iglesia, en la familia haya un sacerdote. Dice, pues fulano lo vamos a poner de sacerdote. Ya lo meten ahí. Pero para ser sacerdote tienen que cursar, hermano, como una carrera, por lo menos 10 años. Y no solo cursan, hermano, materias, hermano, académicas, sino que cursan también materias religiosas, derecho canónico, hermano, y psicología, sociología, todo eso ellos lo estudian. Entonces, cuando viene con el título, el sacerdote, hermano, dice, estudió en Italia, se graduó en el colegio de no sé dónde para sacerdote, con los salesianos, con no sé qué. Entonces, ¿cómo va a saber más el pastor de la iglesia aquella si este estudiado y aquel ni sabemos? Entonces, cuando miraban a Jesús decían, ¿cómo? El hijo del carpintero le va a enseñar a los maestros de la ley. Y eso era una barrera. Era una barrera. Cuando el hombre, hermano, tiene un concepto de sí mismo más elevado que los demás, le cuesta aceptar que alguien es más que él, es mayor que él, sabe más que él. Dice, ¿cómo va a saber más ese que ayer pasó la frontera? Si yo tengo años aquí, ¿cómo va a saber más? ¿Cómo yo voy a acercarme a Dios y me voy a someter a esa persona que ni leer puede? Porque acuérdense que los discípulos, aunque eran hombres honrados y algunos de ellos hombres de negocio, pero hermano, claramente dice la palabra de Dios que cuando ellos comenzaron a predicar, dice que los religiosos se admiraban. ¿Y qué decían? ¿Cómo es posible que estos que no han estudiado hablen con tanta sabiduría? Se admiraban. Porque dice que hablaban con denuedo, hablaban con autoridad, hablaban con sabiduría, pero esa sabiduría no es terrenal, es celestial. Para adquirir esa sabiduría no se necesita ir al colegio ni a la universidad, se necesita estar cerca de Dios. Eso es lo que se necesita. Y entonces por eso es que a la gente se le hace difícil. Porque la gente dice, no, pero y tiene ni anillos anda para decir que es graduado. ¿Y a dónde ha estudiado? En algún, sí, a lo mejor quizás primaria terminó. Con esto no quiero decir que todos los pastores, hermano, son ignorantes, hermano, analfabetas. No, porque hay hombres de Dios que, hermano, son hombres, hermano, estudiados, hombres que dejaron sus estudios, sus carreras para, hermano, servirle a Cristo. Muchos hombres. Conozco, usted sabe de hombres, hermano, que aunque no son predicadores, pero son cristianos, pero son hombres, hermano, que tienen posiciones políticas, posiciones, hermano, grandes. Sin embargo, a pesar de que han alcanzado una altura en la sociedad, saben que delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios nadie vale más que nadie, hermano. Todos somos iguales. Todos. Entonces, por eso, hermano, a ellos se les hacía difícil. ¿Cómo es posible que uno de una familia de un carpintero
ahora nos está enseñando, ahora haga más milagros que nosotros. ¿Acaso no? Si Él es. ¿Verdad que los hermanos de Él, cómo se llama? Uno se llama, decían, Jacobo, José, Simón y Judas. Esos son los hermanos, los hijos del carpintero. ¿De dónde aprendió? Si ni a la escuela fue. ¿De dónde aprendió? ¿Cómo aprendió? Entonces, hermano, como le digo, para mucha gente, hermano, el encontrarse con Jesús por primera vez fue una bendición porque muchos creyeron. Para otros, el conocer a Cristo por muchos años, en lugar de ser una bendición, venía a ser un tropiezo porque decían, ¿qué le voy a creer si es el hijo del carpintero? ¿Qué va a saber? Eso es invento lo que está diciendo. Como decían ellos, es demonio lo que tiene. Nah, por Belzebú, este es brujo. De seguro allá a Antiguo Guatemala fue a graduarse de brujo. Aleluya. De seguro allá Panchimalco fue a graduarse de brujo. Por eso es que hace esas sanidades. Sí, por Belzebú, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. De seguro por ahí fue ahí a la pequeña Cuba. De seguro allá por Haití ha andado aprendiendo el burú. Porque no querían aceptar que ese poder era del cielo. No querían reconocerlo. Y como no querían reconocerlo, entonces decían, no digamos que es de Dios, digamos que es del diablo. Porque lo que querían es que la gente no creyera en Él. Y entonces el Señor, como Él, usted sabe, hermano, el Señor a quien quería salvar, salvaba, y al que no, no. Cuando Él hablaba, hermano, a quien Él quería que la palabra le llegaba, y a quien no, no. Porque estuvo delante de Herodes y Herodes no creyó. Sin embargo, cuando aquellos alguaciles, hermanos, fueron enviados por los principales sacerdotes para apresar al Señor, mire, le vamos a pagar, vayan a traer a Jesús, lo traen preso, lo traen para acá. Sí, dijeron, aquí está el dinero, aquí está, ven, vamos muchachos, vamos. Y agarraron, se fueron. Y cuando llegaron encontraron que el Señor estaba predicando. Entonces ellos dijeron, esperemos que termine, sentémonos. Y comenzaron a escuchar. Y conforme comenzaron a escuchar, la palabra les fue llegando al corazón. Y cuando oían que la gente decía, amén, así es. Mira, otro enfermo acaba de sanarme. Mira, aquel paralítico se acaba de levantar. Y cuando oían lo que predicaba, comenzaron, hermano, pusieron los fusiles que no tenían, sino que eran lanzas. Oigamos, a ver qué dice. Y comenzaron a escuchar. Y la saliva se les salía de oírlo hablar tan hermoso. Y terminó el culto, el Señor oró, los despidió. Y dijeron ellos, muchachos, vámonos. Y se fueron. Y cuando llegaron dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Y no los mandamos a apresar a Jesús. Oh, a eso nos mandaron. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, dijeron. Es que no hay hombre que hable como Él. No hay hombre que hable como Él. Es que nadie ha hablado como Él. Fíjese. O sea que para muchos, hermanos, escuchar a Cristo puede ser la salvación de su alma. Mas para otros que tienen un concepto de sí mismos de que son inteligentes, cuando reciben la palabra, la reciben con prejuicio, porque creen que viene de parte de un hombre. Y más cuando leemos mal. Y más cuando nos trabamos, dice, ni leer puede, ¿qué le voy a creer que sabe lo que está diciendo? Ni sabe lo que está diciendo, no, yo no le creo nada. Porque agarramos la palabra con prejuicio en lugar de, hermano, recibirla y saber, hermano, que al leer la palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo se encarga de acomodar al corazón para que creamos en Él. Y ve usted, hermano. Y entonces, en el versículo 56 dice, ¿no están todas sus hermanas, oiga, todas sus hermanas con nosotros? O sea que por la expresión del hebreo de todas sus hermanas, hermano, claramente, o sea, lógicamente se deduce que el Señor tenía más de 3 hermanas. No da los nombres, pero ahí dice, ¿no están aquí con nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57. Y se escandalizaban de él. O sea, al decir se escandalizaban, quiere decir no creían en él. No creían en él.
Decían, no, yo no creo, no, todavía no me convence, no me convence, voy a seguir escuchándolo. Pero es que no creían. Y el que no cree, hermano, va posponiendo y posponiendo y no quiere de Dios, solo quiere, hermano, escuchar para ver, hermano, cómo ataca el cristianismo muchas veces. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, entonces es el dicho, aquel sabio que el Señor, hermano, trae, dice, versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, ¿qué dijo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En su casa. Entonces, mire, hermano, Dios puede bendecirnos espiritualmente, Dios puede usar nuestra vida en su obra, pero muchas veces los mismos de nuestra casa son los que no creen en nosotros. No, dice, a mí que me venga a hablar otra gente, pero mi papá y mi mamá, yo no les creo nada. Porque mezclamos la vida secular con la vida espiritual. La mezclamos. Y por eso muchos hermanos y hermanas cometen errores que dicen, no, dice yo, cuando es hermano, cuando es hermana, lo usa el Señor en dones, yo no le creo eso. Porque ya lo conozco. Están mezclando la vida física, la vida secular, con los dones espirituales. Y acuérdense que cuando venimos a la iglesia, todo se borra, todos estamos delante de Dios a un mismo nivel. Y Dios tira la bendición para todos y para el que la quiere agarrar. Y la agarra el que la quiere agarrar. Y entonces el que no habla lengua dice, yo no creo que el hermano fulano hable en lenguas. ¿Por qué no? ¿Qué impide que él hable en lenguas? No, que lo que pasa es que es hermano aquí y allá. Pero es que el Señor, acuérdense que los dones del Señor, eso, la palabra don quiere decir, o gracia quiere decir, un don no merecido. Los dones del Espíritu Santo, Dios los da por su pura gracia, no los da porque nos portemos bien. Ahora, si usted se porta bien, Dios le va a bendecir más. Pero no confundamos, hermano, no describamos, hermano, los dones o la vida espiritual de alguien, hermano, porque quizás en su casa o como ser humano no es perfecto. Entonces, fíjese, ahí dice que en San Juan dice claramente que ni sus hermanos creían en él, ¿verdad? Los hermanos del Señor se convirtieron después que el Señor murió. Pero mientras el Señor estuvo con vida, ellos no creían en él. No creían, dice que ni sus hermanos creían en él. Los de su propia casa. Cuando oían que la gente decía, oiga, no está, hoy no está. Por favor, dígame dónde está. ¿Y para qué? Oye, es que habla tan lindo. Y tenemos un enfermo y un paralítico. Y ayer sanó a miles y queremos que me sane a mí también. ¿Quién? Jesucito, aquí vive, ¿verdad? ¿Verdad que María se llama la mamá? Sí, pues sí, él es. No, dice que mi hermano anda sanando. Que la gente está creyendo en Dios por la palabra de mi hermano. Mentira. No creían en él. Ellos creyeron hasta que él muere. Hasta que él muere. Luego dice, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No es que él no tuviera poder. No es que si el Señor tratara de hacer milagros en ese momento no iba a resultar nada. No. Sino que lo que quiere decir que el Señor, hermano, dijo, ¿para qué le vamos a dar las perlas a los? ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a dar perlas a los puercos si no las van a apreciar? ¿Para qué vamos a arar en el mar si no va a resultar nada? ¿Para qué vamos a sembrar en la piedra si no va a dar fruto? Eso es lo que estaba diciendo ahí. Que aunque él hubiera hecho milagros y maravillas, él sabía que no iban a creer. Entonces dijo el Señor, estos milagros y esta palabra maravillosa me la voy a guardar para llevársela a otros que sí la van a apreciar. Entonces, hermano, es admirable aún cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, delante de gente incrédula, hizo milagros. Es admirable.
Admirable, porque él sabía que no creían en él. Pero él no miraba, en casos, él no miraba esas cosas, sino que en algunos casos él decía: pobrecitos, los voy a sanar. Pobrecitos, les vamos a dar de comer. Y aunque aquellos hubieran venido, hermano, simplemente porque no tenían que comer y llegaron al culto por comer, el Señor no le importaba eso. Dijo: pobrecitos, les vamos a dar de comer. Pobrecitos, y les daba de comer y los alimentaba, porque tenía misericordia de ellos. ¿Sí? Porque ahí el Señor no decía, y viendo la incredulidad de ellos, no multiplicó los peces y los panes. Son, hermano, cuestiones misteriosas donde el Señor obra como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. En este caso el Señor dijo: bueno, como estos dirigentes y estos no creen en mí y no creen que Dios puede usar mi vida, por ser incrédulos, mejor no voy a hacer milagros ahí, me voy de aquí. Y ya no hizo nada. ¿Quién sufrió? Sufrieron los pobres, sufrieron los necesitados, porque por causa de los incrédulos, de los que, hermanos, no querían creer en Él, el Señor dijo: me voy de aquí. Y se fue. Y se fue. Entonces, por eso, hermano, hermana, aunque otros sean incrédulos, usted y yo no seamos incrédulos. Aunque otros renieguen de Dios, usted y yo no reneguemos de Dios. Aunque otros, hermano, piensen, hermano, que los predicadores, hermano, son un atajo de sinvergüenzas, de analfabetas, usted y yo no pensemos así. Porque imagínense, analfabetas eran los discípulos y Dios los usó en grande manera. Y ahí no valían títulos que no tenían, hermano. Sino que cuando Pedro y Juan iban para allá a la oración y vieron a aquel paralítico, el paralítico no dijo: dispense, ¿a qué colegio fue usted? ¿Cuánto estudió para ser pastor? No le preguntó nada. Sino que él estaba ahí: una limonita por el amor de Dios, una limonita por el amor de Dios para este cojo inútil, una limonita por favor. Y viene Pedro y Juan, dice que lo vieron y le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Fíjense. Y recibió el poder, ¿verdad? Recibió la bendición. Y eran gente sin estudio. Ahora, ¿quién va a negar que, hermano, que San Juan, que San Pedro, que San Mateo, los que vivieron con el Señor, que, bueno, aún San Pablo era un hombre muy estudiado, pero los demás, ¿quién va a negar, hermano, que fueron, hermano, grandes hombres de Dios? ¿Quién lo va a negar? Si ahí está impreso en su palabra. ¿Quién lo va a negar? Entonces, hermano, es importante esto. Es cierto que nuestro rey, hermano, pocos le honran. O sea, tenemos un rey sin honra de parte de muchos. Sin embargo, usted y yo, para usted y para mí, Cristo es nuestro rey, ¿verdad, hermano? Cristo es nuestro rey, ¿verdad, hermano? Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Hijo de carpintero, como haya sido, como haya nacido, es nuestro rey. Nos dé todo el oro del mundo, no nos dé nada, es nuestro rey. Nos sane o no nos sane, es nuestro rey. Nos conceda las peticiones del corazón o no, Él es nuestro rey, hermano. Porque no nos hemos acercado a Dios ni por interés alguno ni por nada, sino porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos revivió y nos dio vida, ¿verdad, hermano? Por eso, hermano, porque estamos agradecidos que de muertos ahora vivimos. Muertos estamos, ahora ya podemos hablar porque estamos vivos. Amén, hermano. Así que yo le digo, hermano, mire, cuando usted oiga a alguien predicar, aunque tenga limitaciones académicas, hermano, respetemos, porque si es alguien que está predicando la palabra de Dios, es porque del cielo lo están permitiendo. Ahora, ojo con lo que oímos, ya lo dijimos, hay una enseñanza, hay una doctrina.